Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, un rápido resumen de contenidos y comenzamos enseguida. Tenemos para empezar un clásico de un gran director italiano. Un director cuyas películas han revolucionado no solo el cine italiano, sino del mundo entero. Vamos a hablar de Amarcord. Federico Fellini. ¿Federico Fellini, el director de cine? Después repasaremos la vida y las adaptaciones que se han hecho al cine de la obra de un famoso escritor británico, Roald Dahl. Bueno, ahora mismo estamos en el cobertizo en el que escribo. Siempre compruebo si tengo un lápiz afilado antes de empezar. Tengo 6 lápices y me gusta limpiar mi tablero de escritura. Charlaremos con el director Pablo Berger, que acaba de estrenar su película Robot Dreams. Y hablando de robots, si en la sección dedicada al cine de ciencia ficción hablábamos hace unas semanas de Terminator, hoy tendremos por aquí otro personaje mítico de los 80, también mitad cyborg, mitad humano. Por supuesto que Robocop puede acabar con Terminator. ¿Qué te has creído? Dije que tenía sus momentos. Sumadle nuestro juego de las películas y ya tenemos el programa completo. Un programa que comienza ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo miércoles, día 13, se van a cumplir 50 años del estreno de Amarcord, la película de Fellini y uno de los grandes clásicos del cine europeo de todos los tiempos. En los próximos minutos vamos a recordarla. Federico Fellini no establecía fronteras entre realidad y fantasía, ni en su cine ni en su cabeza. El director creó un mundo propio en el que él era el centro. Tanto a pie como a caballo o incluso por mar, viajo siempre a través de mis dominios. Y película a película fue forjando un universo particular en el que el cine se mezclaba con su propia personalidad. Yo escribo, narro, pero ¿qué es lo que quiero contar en realidad? El viaje de la vida. Amarcord es, junto a 8 y medio, la película que mejor refleja este hecho. Amarcord significa yo me acuerdo, en el dialecto propio de la Romaña, la región italiana donde está situada Rimini, la ciudad natal de Fellini. Y es que la película es eso básicamente, una colección de recuerdos de la infancia del director italiano. La verdad es que yo de esta historia creo poco. Ese hombre es un embustero nato, se inventa una detrás de otra. Algunos son inventados, en efecto, otros soñados, pero también los hay reales. Me muero por ti, Gradisca. ¿Ah, sí? Greta Garbo a tu lado es una birria. Real era, por ejemplo, la Gradisca, la belleza local que en Rimini hizo subir la temperatura de toda una generación. Es que el invierno se muere y nace la primavera. Como siento dentro de mí la primavera. Fellini tomó prestada la excéntrica familia protagonista de la película, de la que tenía un amigo suyo de la infancia. ¡Me volváis loca! ¿Loca? ¡Loca! ¡Me vuelvo loca! ¡Os voy a matar a todos! ¡Mañana! ¡Os mato a todos! ¡Que no! ¡Os he hecho estrenina en la sopa! Eso acabaré haciendo cualquier día, ya lo veréis. El director escribió el guión de Amarcord junto al poeta Tonino Guerra, que había nacido muy cerca de Rimini y el mismo año que Fellini. Y es que el director quería a alguien que durante su infancia hubiera conocido los mismos personajes y los mismos ambientes que él. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Yo sí, pero ellos a mí no. Me pegan cada tortazo en la cabeza. ¿Te tocas? ¿Sabes que San Luis llora cuando te tocas? Sí, llora.
Pero yo no te digo que me toco, porque luego te chivas a mi padre. Fellini y Guerra escribieron el guión en el dialecto de Rimini y luego lo tradujeron al italiano, pero tratando de mantener acentos, ritmos y expresiones locales. Ya, yo conocer su lengua. Bellísima, buenas noches, Miguel Ángel, vete por culo o sole mío. Así, jugando con la verdad y la fantasía, Amarcord nos traslada a la Italia de los años 30 del siglo XX, a una pequeña e imaginada ciudad de provincias llamada Borgo. El nacimiento de este pueblo se pierde en la noche de los tiempos. En el Museo Municipal hay utensilios de piedra... Un saludo, señor abogado. ...a sus pies, que pertenecen a la prehistoria. Una ciudad inspirada totalmente en los recuerdos que de Rimini tenía el director. Así lo explicaba él mismo. Para mí es más verdadera esa Rimini, un poco inventada, un poco soñada y llena de nostalgia que cualquier otra Rimini. La película no tiene una trama lineal, sino que describe la vida en esa localidad a través de una serie de peripecias. Somos de sainete. Hasta los pollos se van a reír. Peripecias que van de lo hilarante a lo patético, pasando por lo mágico o lo surrealista. Sorprendente. Como si se nos echara encima. Un universo poblado de personajes exagerados, a veces grotescos, pero siempre entrañables. ¿Pero qué hacíais? ¿Es así como cuidabais de él? ¿Cómo habéis consentido que se suba a un árbol? ¿Me suba por él, papá? Como te dé un coscorrón vas a hacer un agujero en la tierra con la cabeza. ¡Quiero una mujer! ¿Pero cómo ha podido subirse ahí? ¡Quiero una mujer! El tío loco al que sacan del manicomio para las fiestas, el abuelo perdido en la niebla que cree haber muerto, Volpina, la prostituta ninfómana o la estanquera de pechos gigantescos. Hazme enloquecer. Solo un poco. Un poco. Chupa. Toma esto también. Chupa mi vida. Chupa. ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Federico conseguía equilibrios imposibles mezclando nostalgia y caricatura, el costumbrismo con un tono onírico. ¡Mirad los montes! ¡Están todos blancos! Chicos! ¡Vámonos a ver la nieve al mar! Borgo es un pueblo de costa en el que nieva y en el que el mar es por la noche de plástico. Y lo más difícil, ni a sus habitantes ni al espectador les extraña lo más mínimo. Al tercer día voy a ir con mi barquita. Doy el silbidito de siempre. Salta mi delfín, mete la cabeza en la barca, me mira y me dice... Mamá... Eso no te lo crees ni tú. ¿Por qué? Es verdad, los delfines son inteligentes, me lo ha dicho mi dentista. Federico Fellini. Me parece que los personajes de Amarcord, de esa pequeña población, precisamente porque se mueven solo en los límites de ese pueblo, un pueblo que conozco personalmente y cuyos personajes, ya sean reales o inventados, también conozco muy bien, se convierten de esta forma en algo que no es solo tuyo, sino también de los demás. Y como es característico en el cine felliniano, mediante la farsa surge también la crítica a los pedantes y presumidos, al oscurantismo religioso o a la educación en la Italia fascista de la década de los 30. Es maravilloso este entusiasmo que nos hace jóvenes y viejos experimentados a la vez. Jóvenes porque el fascismo ha rejuvenecido nuestra sangre con ideales luminosos, y viejos... Yo solo digo esto: Mussolini tiene unos huevos así. La película se rodó en decorados de Cinecittà. Fellini reunió para su película una serie de actores y extras a los que seleccionaba buscando siempre la peculiaridad en su rostro y en su aspecto. Fellini tenía como una especie de colección de personajes peculiares, algunos de los cuales vivían gracias a él. Todos recibían una paga diaria, aunque solo aparecieran unos segundos de fondo, sin pronunciar diálogo, porque todos formaban parte de su corte de los milagros. Las caras que puedes encontrar en un manicomio o en una pesadilla, las encontrabas en el plató de Fellini. El que habla es Bruno Zanin, que daba vida al adolescente al que se puede considerar más protagonista en esta película eminentemente coral. Zanin y buena parte del reparto no eran actores profesionales y daba lo mismo que no supieran recitar. ¡1, 2, 3! Fellini no rodaba con sonido directo, así que si los intérpretes no conseguían aprenderse su texto, les hacía contar en voz alta y después añadía el diálogo en el doblaje. 1, 2, 3.
Bruno Zannin contaba también que a veces Fellini usaba métodos poco ortodoxos para conseguir la actuación que deseaba. Fellini era capaz de darte un tortazo para que cambiaras de expresión si en una escena triste te veía contento. Recuerdo una ocasión que me dio un bofetón tremendo al verme riendo justo antes de empezar a rodar la escena en la que había muerto mi madre. Era la escena donde era muerta mi madre. Ánimo. Tito, no. No seas así. Abre, Tito. No, abre. ¡No! ¡No abro! Io quella faccia lì triste, sconvolta, non ce l'avevo. Así que la cara triste que tengo en esa escena no es porque se hubiera muerto mi madre, sino por el tortazo que me dio Fellini. Luego, naturalmente, me llamó y me dijo, perdona la bofetada, era un truco para ponerte en situación. Así era Fellini. Così era Fellini. A la fiesta tampoco faltó el compositor habitual de Fellini, el gran Nino Rota. ¿Vas a ir esta noche a la fiesta? ¿Qué vas a tocar? Una de mis nuevas composiciones. Voy a tocar un trocito para que me oigáis. La de Amarcord es una de las mejores bandas sonoras de su carrera y contribuye de forma decisiva a ese tono nostálgico que tiene toda la película. A veces divertido, a veces triste, pero siempre mágico y lleno de romanticismo. El tema principal es un vals sencillo, elegante y pegadizo que se ha convertido en una de sus melodías más populares. Nino Rota. Habíamos pasado todo el día buscando la melodía adecuada, pero no salía nada. Y ya, cuando íbamos a dejarlo, se me ocurrió un motivo sencillo, pero muy evocador. Y Fellini saltó de su asiento y me dijo, es perfecto, con esto podemos hacer toda la película. Amarcord abrió el Festival de Cannes de 1973 y unos meses después, The winner is Italy for Amarcord. Fellini ganó con ella su cuarto Oscar a la mejor película de habla no inglesa, tras los conseguidos anteriormente por La Estrada, Las noches de Cabiria y 8 y medio. Y a pesar de ser una película muy italiana y muy personal, fue también un gran éxito internacional. Federico Fellini otra vez. Yo creo que cuando uno habla de las cosas que conoce... Yo creo que cuando uno habla de las cosas que conoce, de la propia familia, del propio país, de la estupidez, de la ignorancia, de la esperanza, de los condicionamientos políticos o religiosos, cuando uno habla de las cosas de la vida de forma sincera, sin pretender filosofar ni mandar ningún mensaje, cuando esto se hace con humildad, todos pueden comprenderlo y hacerlo suyo. Sin embargo, Amarcord fue el último éxito comercial que consiguió Fellini. ¿Y qué le vamos a hacer? Un director que a lo largo de su carrera había creado mundos tan originales que para definirlos hubo que inventar una nueva palabra, felliniano. Y ese universo, el felliniano, lo condensó de manera magistral en una pequeña ciudad de provincias, la ciudad de Amarcord. ¡Abogado! También esto forma parte del carácter burlón de este pueblo, que lleva en sus venas sangre romana y celta, un carácter exuberante, generoso, leal y tenaz. Ahora llega nuestro juego de las películas, a ver quién adivina las 3 de esta semana. Nunca creí que un poco de sombra pudiera darme tanta felicidad. Que unas cuantas herramientas, un balde, un cuchillo, un lápiz, se convirtieran en mis mayores tesoros. O que saber que Richard Parker estaba ahí me diera paz. Caigo en la cuenta de que él tiene tan poca experiencia del mundo real como yo. Los dos nos criamos en un zoo con el mismo maestro. Sin Richard Parker a estas alturas yo habría muerto. Mi temor hacia él me mantiene alerta. Vamos a apostar. ¿Qué hora es? Las 9 menos 20. Apostamos que dentro de 12 horas la han palmado, ¿vale?
Ustedes apuestan a que mañana a las 9 siguen vivos y nosotros a que están muertos, ¿vale? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tienen posibilidad de ganar? Porque están de su parte, ¿no? Venga, ¿por quién apuestan? ¿Ballyhai? ¿Qué significa? Ballyhai significa: yo soy isla que te espera. Ven, aquí estoy. Ballyhai, su isla que le espera, teniente. Yo saberlo. Si escucha, oirá cómo le llama. Escuche. ¿No oye usted algo? Ballyhai me call you any night, any day. In your heart you hear it call you. Come away, come away. Pues estas eran las 3 películas con las que jugábamos hoy. Comenzábamos con La vida de Pi, la película que Ang Lee estrenó en 2012 y que contaba la odisea de un joven indio superviviente de un naufragio que convive en un pequeño bote salvavidas con un tigre de Bengala. Su banda sonora era obra de Michael Dana. A continuación venía un título de los años 90, Funny Games, la brutal película de Michael Haneke sobre unos jóvenes que secuestran y asesinan a los miembros de una familia. Y como contraste a su violencia, sonaba la voz del tenor vietnamino Gigli, entonando el Cara Salva del Atalanta de Händel, que formaba parte de su banda sonora. Y terminábamos con un musical de los años 50, Al sur del Pacífico, de Joshua Logan, un musical creado por Rodgers y Hammerstein II que transcurría en una base norteamericana en la Polinesia durante la Segunda Guerra Mundial. En la película, John Kerr daba vida a un teniente que se enamoraba de una nativa, y lo que suena de fondo todavía es Ballyhai, una de las canciones más famosas de este musical, Al sur del Pacífico. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Esta semana ha llegado a las pantallas españolas Wonka, una nueva adaptación al cine del relato Charlie y la fábrica de chocolate que escribió el escritor británico Roald Dahl, la tercera en su caso, esta vez protagonizada por Timothée Chalamet. De los cuentos y novelas que escribió Roald Dahl se han hecho varias películas, por eso queríamos dedicarle hoy el capítulo de nuestra enciclopedia. En la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Almodóvar, Carmen Maura mataba a su marido dándole un golpe con un hueso de jamón. Carmen limpiaba las pistas, después cogía el hueso de jamón y hacía un caldo con él. Luego, cuando llegaba la policía, les ofrecía un tentempié. ¿Quiere una taza de caldo? No, gracias. Tómeselo usted, le sentará bien. No, ya nunca podré tomar caldo. De esta forma, la policía nunca encontraba el arma del crimen. La idea estaba inspirada en un episodio de la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta, titulado Cordero para cenar, porque la pata esa vez era de cordero. El episodio lo dirigió en 1958 el propio Hitchcock y era su favorito de la serie, pero no era una historia original. Estaba basado en un relato de Roald Dahl, que además se encargó de cocinar con éxito el guión. Pues este caldo no huele nada mal. Y es que algunas enciclopedias suelen despachar a Roald Dahl como un escritor para niños. Niños, sería mejor cultivar tomates. Pero lo cierto es que el escritor galés cultivó también otro tipo de relatos. Relatos para adultos que fue publicando en revistas y que luego agrupó en colecciones como Cuentos de lo Inesperado. La serie Alfred Hitchcock Presenta adaptó varios de ellos, como Veneno, La señora Bisbee y el abrigo del coronel, u otro de los más famosos, El hombre del sur, en el que Peter Lorre y Steve McQueen hacían una curiosa apuesta sobre cuántas veces podían encender un mechero Zippo sin que fallase. Si gana, se lleva el coche. En cambio yo, solo un dedo. Un momento, ¿quiere decir que si pierdo, se queda con mi dedo? ¿Es eso? Se lo corto de cuajo. Roald Dahl también escribió varios guiones para el cine, el de la película bélica y de espionaje 36 horas, protagonizada por James Garner, o la adaptación al cine de 2 historias de su amigo Ian Fleming, al que conoció cuando ambos trabajaban para el servicio secreto en Nueva York.
El más sorprendente, el guión de Solo se vive dos veces, una de las películas de Sean Connery como James Bond, y otro más cercano al estilo de Roald Dahl. ¡Qué coche tan poco corriente! ¡Lo ha hecho papá! ¿Y cómo ha logrado que ande? Se llama Chiquichiquibamba. Es un nombre curioso para un automóvil. Se llama así por el ruido que hace. Y es que, más allá de sus historias para adultos, la gran especialidad de Roald Dahl fueron los relatos infantiles, relatos que él consideraba más difíciles de escribir que los otros. Roald Dahl. Cuando eres suficientemente mayor y experimentado para convertirte en un escritor competente, entonces te vuelves pomposo, incapaz de abstraerte de tu mentalidad de adulto. Has perdido toda tu capacidad para hacer bromas, para reírte de las tonterías. Y a no ser que seas un adulto sin desarrollar, como yo, y todavía tengas una enorme cantidad de infantilismo dentro de ti, no creo que puedas hacerlo. Fueran para niños o fueran para adultos, las narraciones de Roald Dahl tenían varias cosas en común: giros inesperados, un fino toque de incorrección y mucho sentido del humor negro. Danny DeVito dirigió y protagonizó en 1996 Matilda, una de las adaptaciones de las novelas de Roald Dahl. He tenido la oportunidad de ser bendecido por esta maravillosa novela de Roald Dahl, un escritor muy cercano a mi sensibilidad. Él y yo vemos el mundo de un modo cómico y oscuro. Roald Dahl nació en Gales en 1916. Su padre era noruego y le puso Roald por el explorador Amundsen, un héroe nacional de Noruega. La infancia le sirvió al escritor como fuente de inspiración. Agatha Trainswood, directora de la escuela primaria Cransham Hall. Mi escuela es un modelo de disciplina, jarabe de palo para el niño malo. Ese es mi lema. Su padre murió cuando él era un niño y Roald se educó en severos colegios británicos, como los que aparecen en varios de sus cuentos. Pero no solo eso. Huele a chocolate. Cerca de su colegio estaba la fábrica de chocolates Cadbury y sus directivos utilizaban a los alumnos para que probaran sus nuevos productos y dieran su opinión. Juanca ha sacado hoy un producto nuevo. Aquí está. Se llama Scrondiplantius. Scrondiplantius. Y al igual que Charlie, Roald Dahl también ganó un concurso organizado por la fábrica. Te estrecho efusivamente la mano y te invito a venir a mi fábrica como mi invitado durante un día entero. En su caso, solo fueron varias cajas de chocolate. Cuando acabó los estudios, Roald Dahl se fue a trabajar a África, empleado por la compañía Shell. Allí aprendió a pilotar aviones y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se alistó en la RAF. Pero en una de sus primeras misiones en Libia, su avión sufrió un accidente y Dahl estuvo a punto de quedarse ciego y tuvo que pasar varios meses en el hospital. Aquel accidente se convertiría en el argumento del primer relato que publicó, cuando una revista le pidió que lo convirtiera en un cuento. Tras la guerra, Roald Dahl fue destinado a Estados Unidos como miembro del servicio secreto. Su primer libro infantil lo escribió a petición de Walt Disney, que quería hacer una película a partir de él. ¿De qué libro se trata? Se titulaba Los Gremlins y se basaba en una leyenda que circulaba entre los pilotos durante la guerra. Cuidado con los extranjeros, ponen gremlins en las máquinas. Los mismos gremlins que derribaron nuestros aviones en la Grande. ¿La Grande? Eso es. La Segunda Guerra Mundial. Al final la película no se hizo y años después, aunque fuera solo basándose en la idea de esas criaturas destructivas, daría pie al argumento y al título de la película que todos conocemos. El libro le sirvió también a Roald Dahl para hacer importantes contactos. El primer libro infantil que escribí se tituló Los Gremlins y fue escrito para Walt Disney. Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente, se lo leía a sus nietos y le encantaba. Así que me invitaron a la Casa Blanca y bueno, nos hicimos amigos. Solía pasar allí los fines de semana. En Los Ángeles también hizo buenas amistades y conoció a muchas estrellas de cine. Eleanor Parker, Patricia Neal. Encantada. Enseguida vuelvo. En 1953, Roald Dahl se casó con una de estas actrices, que por cierto ha pasado por este programa últimamente. Clatu, parada, necto. Clatu, parada, necto. Patricia Neal, la protagonista de Ultimátum a la Tierra. Con ella tuvo 5 hijos. Su pasión por las historias infantiles nació precisamente de la necesidad de inventar cada noche un cuento para contarles a sus hijos.
Siendo ya adulta, una de sus hijas, Ofelia, escribió sobre su padre. Todas las noches, cuando mis hermanos y yo estábamos en la cama, mi padre subía lentamente la escalera con sus huesos crujiendo aún más que la madera para contarnos una historia. Todavía lo puedo ver, apoyado en la pared de nuestro dormitorio, con las manos en los bolsillos y la mirada algo distante mientras buscaba en su imaginación. Los cuentos infantiles de Roald Dahl suelen tener a un niño o a una niña como protagonistas. Los villanos casi siempre son adultos y suelen ser relatos algo oscuros, con algunos pasajes de violencia. ¿El asfixiadero? Sí, el asfixiadero. Es un hueco alto y estrecho en la pared detrás de la puerta. Tienes que estar de pie y hay mucha humedad. En las paredes hay cristales rotos y clavos muy largos y puntiagudos. Métete ahí, fétido bulto de pus. ¿Encierra a los niños ahí? Yo he estado allí 2 veces. Incluso te deja todo el día. Muchas de sus historias han sido adaptadas al cine. La primera fue Charlie y la fábrica de chocolate, que en 1971 fue llevada a las pantallas con el título de Un mundo de fantasía, y Gene Wilder en el papel del excéntrico dueño de la fábrica. Cógelo. ¿Cómo se va a coger una fotografía? Está bien, cógelo tú. Es de verdad. Pruébalo, es delicioso, solo ha disminuido. Es auténtico. Algo increíble. Es un milagro. Una tele con merienda. Es Wonka Visión, podría cambiar el mundo. En 2005, Tim Burton hizo una nueva adaptación con Johnny Depp de protagonista. Bienvenidos a la fábrica. Os estrecho efusivamente la mano. Me llamo Willy Wonka. Adelante, pequeños. Y ahora nos llega Wonka, la tercera versión con Timothée Chalamet en la piel del chocolatero. Según otra de sus hijas, Lucy, el personaje de Willy Wonka era el más parecido a su padre de todos sus héroes. Willy Wonka era en buena parte mi padre. Creo que basó la mayoría de sus héroes adultos en partes de sí mismo, partes que representaban sus sueños de gloria, partes de las cosas que más le gustaban de sí mismo. En 2016, Spielberg llevó al cine Mi amigo el gigante, otra adaptación de Roald Dahl que ya había conocido en los 80 una versión en dibujos animados. Los otros gigantes son buenos, como lo eres tú. No siento decirlo, pero los chicos te merendarían. Mis 7 metros, una pequeñicia en País de los Gigantes, que es donde tú ses ahora, en País de los Gigantes. Wes Anderson rodó en 2009 con la técnica de animación de stop motion El fantástico señor Fox. ¿Quién soy yo, Kylie? ¿Por qué un zorro? ¿Por qué no un caballo, un escarabajo o un águila? Lo pregunto en un sentido existencialista, ¿sabes? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo un zorro puede sentirse feliz sin, y perdona la expresión, sin un pollo en la boca? No tengo ni idea de qué hablas, pero suena ilegal. Ponte este gorro de ladrón. Y Henry Selick, también con stop motion mezclada con acción real, James y el melocotón gigante, estrenada en 1996. Pero sois unos insectos enormes. Fascinante, ¿verdad? Todos hemos cambiado. ¿Y tú también, James? El anciano, el que me dio las cosas verdes. Dijo que pasarían cosas maravillosas. Hay más, Danny, campeón del mundo, protagonizada por Jeremy Irons, La rebelión de los cuentos, y algunas que han sido adaptadas 2 veces. Bien, escuchadme por favor. Hoy tenemos con nosotros a una nueva alumna, Matilda Wormwood. Quiero que te sientes ahí con Lavender. Recordad lo asustados que estabais en los primeros días de escuela. Así que sed buenos con Matilda y haced que se sienta a gusto. Como decíamos antes, Danny DeVito rodó en 1996 Matilda, y el año pasado se estrenó una nueva versión musical de esta obra. También hay 2 versiones de esta otra. Brujas de Inglaterra. Sois un desastre. Un niño a la semana no me basta. Te prometemos mejorar. Mis órdenes son que todo niño de Inglaterra sea borrado de la tierra. Angélica Houston daba vida a la terrorífica reina de las brujas en La maldición de las brujas, de Nicolas Roeg, y Robert Zemeckis rodó otra versión en 2020. Por último, ahora mismo tenéis en Netflix una serie de cortometrajes para adultos basados en relatos cortos de Roald Dahl, que ha dirigido Wes Anderson y están protagonizados por actores como Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch o Ralph Fiennes, que interpreta al propio Roald Dahl. De todos ellos, el más notable es un mediometraje de 40 minutos titulado La maravillosa historia de Henry Sugar. Le están llamando Henry Sugar y sin embargo dicen que ese no era su nombre. ¿Quieren que diga quién era en realidad cuando escriba el relato? No, respondió John. Prometimos no revelar nunca su identidad. Le ruego que simplemente lo llame Henry Sugar.
Y eso es lo que he hecho. When I grow up, I will be tall enough to reach the branches that I need to reach to climb the trees. A partir de los años 60, Roald Dahl volvió a instalarse en Inglaterra en un pueblecito cercano a Londres llamado Great Missenden, donde hoy en día está su casa museo y puede verse también la cabaña donde escribía sus libros, siempre a mano, con lapicero y sentado en un sillón. No podía trabajar en la casa, especialmente cuando estaba llena de niños, así que me construí esta cabaña donde encontraba una absoluta tranquilidad. Pero estamos llegando al final de este reportaje. ¿Qué pasa al final? Al final, todos morimos. Roald Dahl nos dejó en 1990 a causa de la leucemia, a los 74 años de edad, pero sus libros siguen vivos y han vendido hasta la fecha más de 300 millones de ejemplares. Un hombre que imaginó mundos y personajes que han dado pie a películas, pero que sobre todo han conseguido algo más importante. ¿Te gusta leer? Oh, sí, me encanta leer. Han descubierto la lectura a muchos niños en una época en la que los libros encuentran cada vez mayores dificultades. ¿Un libro? ¿Para qué quieres un libro? Para leer. ¿Leer? ¿Para qué quieres leer si tienes un televisor delante de tus narices? Un libro no te dará nada que no pueda darte antes un televisor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director Pablo Berger, que estrena este fin de semana su cuarta película como director. Después de Torremolinos 73, Blancanieves y Abracadabra, llega Robot Dreams, una película de animación y sin diálogos que no muda. Es la entrañable historia de amistad entre un perro y un robot en el Nueva York de los años 90. Yo soy de esa generación donde la animación japonesa ha sido parte fundamental en nuestra formación como amantes de la animación. Yo recuerdo los primeros dibujos animados que vi en la tele era Meteoro, Mazinger Z. Y no nos olvidemos de la edad dorada de la animación en la televisión, que para mí es cuando se emitió Heidi y Marco, que todos los sábados durante, no sé, 50 y tantos episodios, España se paralizaba como si fuese la final de fútbol, una final de fútbol. Entonces, para mí, el estilo de animación japonesa me abrió otra manera de contar historias. Podían ser historias más complejas y sobre todo llenas de emoción. Los más mayores del lugar nos acordamos cuando el último capítulo de Marco, lo que lloramos todos con Marco. Adiós, Marco. Te prometo que volveremos a vernos. Volverás convertido en un gran médico. Y hasta entonces espero que me escribas con mucha frecuencia. ¿Lo harás? Te lo prometo. Y con nuestra película Robot Dreams la emoción está muy presente y yo sé que muchas personas se conmueven con el final o con secuencias de la película. Y eso tiene que ver mucho con la animación japonesa. Uno de los protagonistas de la película es Nueva York, y eso fue uno de los cambios importantes que yo hice en la novela gráfica. En el momento que yo me di cuenta de que los protagonistas de Robot Dreams podían ser Robot y Dog y la ciudad de Nueva York, de repente dije, me la puedo hacer mía. Mira ahí enfrente, ¿ves eso? Sí. Eso es Queens. Y muy lejos, ahí abajo, ¿sabes lo que es eso? ¿Qué? Brooklyn. Yo viví 10 años en la ciudad de Nueva York. Sin duda esta película es mi carta de amor a la ciudad de Nueva York y la hemos querido recrear con todo detalle. Un Nueva York que no existe, es un Nueva York de mediados de los años 80. Nueva York es una máquina maravillosa con un mecanismo de palancas, resortes y marchas, igual que un reloj bien ajustado. Siempre preciso. Yo estuve muchas veces en Nueva York en los 80, pero la década que yo viví en Nueva York fue la de los 90. ¿Ah, sí? ¿En qué zona? En la 83 con Park Avenue. Yo llegué a Nueva York en verano del año 90 a estudiar cine. Y Nueva York es la ciudad en la que me formé como director y en la que crecí. Nueva York ha cambiado mucho.
no solamente el skyline, sino también lo que significa la ciudad de Nueva York. Eso es lo bueno de Nueva York. Todo cambia continuamente. Nueva York, cuando yo llegué a comienzos de los años 90, era el centro del mundo. Sin duda, era el centro cultural y económico. Esto es antes de la globalización. En el momento que Internet y la globalización se apodera del planeta, hay cosas buenas y cosas malas. Esa ciudad llena de diversidad, esa ciudad que daba la bienvenida, esa ciudad donde los artistas que vivíamos todos en el downtown de Manhattan, y eso hemos querido reflejar en el Nueva York que aparece en Robot Dreams. El cine silente o el cine mudo de los años 20 para mí es la edad dorada del cine, en el momento donde el lenguaje cinematográfico explora nuevos caminos, donde los directores arriesgan y reinventan un lenguaje que había empezado a finales del siglo XIX. Maravilloso, ¿verdad? Y sin diálogo. No necesitábamos diálogo, teníamos expresión. Y ahora no la entiendo. Pero los años 20, ya cuando está Murnau, Abel Gance, Victor Ostrom, incluso grandes directores que luego se metieron en el sonoro como Jean Renoir o Hitchcock, que hicieron películas mudas, a mí me fascina. Y llega el negocio de las palomitas. Se compran una bolsa y a oír hablar. Para mí la llegada del sonoro es un paso atrás. Han matado a todos los ídolos. A Fairbanks, a Gilbert, a Valentino. Sí que hay verdad que por mi parte hay un poco de acto, si quieres, de terrorista cinematográfico. Es reivindicar que el cine lo que le hace único es escribir con imágenes. Y yo creo que el cine tiene que ser una experiencia sensorial más que intelectual. Entonces me gusta esa idea de que el espectador se meta en la sala, sueñe despierto y se deje llevar por las imágenes y por la música, y que tenga un viaje, que sea un viaje onírico, que vaya más a los sentidos. Porque no es muda, el sonido es complejo, gritan, ríen, se escuchan, suena el metro, suena la puerta, la televisión. Es una ciudad donde el sonido de Nueva York fue un trabajo de 8 meses, un equipo muy amplio de personas, y es sin duda el diseño de sonido más complejo que he hecho en ninguna película. Puede recordar a las películas de Jack Stati o algunas películas de Chaplin, que ya ha empezado el sonoro, como Luces de la ciudad. De repente Chaplin decidió que los personajes no hablan, aunque hay ruidos. La música es la voz de los personajes, y aquí he vuelto a colaborar con el gran Alfonso de Vilallonga, el músico que hizo Blancanieves, que hizo Abracadabra. Alfonso es maravilloso, es un músico único, hace muy pocas bandas sonoras, pero todas son diferentes. La emoción la tiene a flor de piel, hace unas melodías de piano que me llegan al corazón, y aquí ha hecho una banda sonora que tiene un toque de jazz, de pequeño cuarteto de jazz, con piano, con vibráfono. También hay una secuencia de Big Band. Y luego también hay una música pop que da ese, volvemos a repetir, el paisaje sonoro de que es Nueva York. Hay música latina, hay punk rock, hay música indie, hay hip hop. Y aquí sin duda también tengo que nombrar a mi colaboradora más cercana y más íntima, que es Yuko Harami, que es la music editor. Y entre los tres hemos creado este mundo sonoro, este mundo musical tan ecléctico, pero así es la ciudad de Nueva York. Es una ciudad donde todo convive, y a nivel musical es posiblemente sin duda una de las ciudades más excitantes del mundo. Queremos premios, pero ya no es una cuestión de ego, es una cuestión de... Los premios ayudan a promocionar la película, que la gente sepa que estamos, porque al final esto no deja de ser una pequeña película hispano-francesa, y no vamos a tener esas grandes campañas al estilo de los estudios de Hollywood. Entonces los premios nos ayudan a que la gente sepa que es una película que tiene algo diferente y es especial, y estamos felices de estar aquí también promocionando la película. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos?
Dice el director holandés Paul Verhoeven que nunca ha sido un gran aficionado a la ciencia ficción, que los temas que de verdad le interesan son el sexo y la historia. Viendo su filmografía, con títulos como Los Señores del Acero, Instinto Básico, El Libro Negro o Benedetta, así lo parece. Por eso no deja de ser curioso que 3 de sus 6 películas hechas en Estados Unidos estén entre lo mejor del cine de ciencia ficción de los años 80 y 90. Me refiero a Desafío Total, Starship Troopers y la película que os traigo hoy y que es probablemente la mejor de las 3, Robocop, estrenada en 1987. Cuenta el guionista Edward Neumeyer que la inspiración para crear Robocop surgió al mezclar ciertos personajes de cómic como Iron Man, Rom, el Caballero del Espacio y el Juez Dredd con otra película mítica de los años 80, Terminator. Creo que ambas son películas de robots postmodernas, en el sentido de que su humor es muy negro, pero creo que la película de Cameron es más de terror que Robocop, que, en mi opinión, es más una sátira social con emociones muy reales. La productora Orion compró el guión, pero se encontró con que ningún director quería rodarlo. Les parecía una película de acción pueril y sin sustancia. Solo el mismo título, Robocop, que aquí traduciríamos como Robopoli, le resultaba ridículo. ¿De dónde viene Robocop? ¿Es el nuevo soldado del POC, de su revolucionario programa para controlar el crimen? El POC afirma que la intrépida máquina ha conseguido que huyan los criminales del viejo Detroit. Hoy varios niños de la escuela primaria Lia y Akoka conocieron en persona lo que sus padres solo conocían por los cómics. Disculpe, Robo, ¿algún mensaje para los niños que le están viendo desde sus casas? No os metáis en líos. Paul Verhoeven también rechazó el guión cuando lo leyó. Cuando me dieron el guión de Robocop y lo leí, me pareció una estupidez y lo tiré a la basura. No voy a rodar esta porquería, dije. Pero entonces mi mujer lo recogió, lo leyó y me dijo: puede que no sea Shakespeare, pero tiene mucho más significado del que crees. Su esposa le hizo ver el dilema moral y la crítica social que ocultaba aquella historia, y Verhoeven acabó aceptando dirigir la película. Y en efecto, cuando empecé a trabajar con los guionistas, noté que había muchos niveles y elementos adicionales que ya estaban en el papel y que yo extendí, enfaticé e impulsé. Me dije, vale, la ciencia ficción no es mi género, pero entiendo el alma de Robocop. Por eso creo que hay algo artístico en todo el proyecto y algo humanístico, si se quiere decir así. La película transcurre en un futuro no muy lejano, en una Detroit asolada por los delincuentes que campan a sus anchas por las calles. Una gran corporación privada se hace cargo del servicio de policía. Como sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para encargarnos de las fuerzas del orden. Necesitamos un agente de policía que esté de servicio las 24 horas del día, que no necesite comer ni dormir, un policía con un armamento superior y que sepa utilizarlo. Y el prototipo de ese policía lo encuentran cuando un agente es tiroteado por una banda de malhechores. Prácticamente muerto es recogido por los científicos que, aprovechando su cerebro y algunas partes de su cuerpo, crean con él un ser mitad hombre, mitad máquina. Pudimos salvarle el brazo izquierdo. Habíamos acordado la prótesis corporal total. Cámbienle el brazo, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor. ¿Puede entender lo que digo? No importa, vamos a borrarle la memoria. Insisto en que debemos cambiarle el brazo. ¿Tú qué crees, Johnson? Bueno, firmó todos los documentos cuando ingresó en el cuerpo. Está legalmente muerto. Podemos hacer todo cuanto queramos con él. Es así como nace el protagonista de esta historia. Tenemos el mejor policía del mundo. Los reflejos más rápidos que la moderna tecnología puede ofrecer. Tiene una memoria computerizada con un programa de toda una vida representando la ley en las calles. Es un gran placer para mí presentarles a Robocop. A partir de ese momento, el monstruo de metal cromado recorre las calles de la ciudad para cumplir con su misión, sin ningún tipo de piedad o consideración. Dejen a esa mujer. Quedan detenidos. Será mejor que te apartes, amigo, porque la matará, la matará. Dios mío, tenía tanto miedo. Gracias. Señora, ha sufrido un shock emocional. Informaré enseguida al centro de violaciones. En la productora Orion querían a Arnold Schwarzenegger como protagonista, pero su enorme musculatura le impedía encajar bien en el traje metálico. Al final, el elegido fue Peter Weller,
Un actor no demasiado famoso por entonces, que sin embargo supo darle el toque de humanidad que necesitaba el personaje. ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público, proteger a los inocentes, defender la ley. Weller trabajó durante semanas con un profesor de mímica para ensayar sus movimientos robóticos, pero cuando el traje llegó al plató de rodaje resultó ser mucho más aparatoso y rígido de lo que esperaban, y lo que habían ensayado no sirvió de nada. Él decía, no puedo hacerlo, no sé cómo caminar, y el productor contestaba, no hay tiempo, hay que seguir rodando. Finalmente convencimos al estudio para parar la producción un par de días, y en ese poco tiempo Peter consiguió acostumbrarse al traje, fue cogiendo confianza y adquirió la destreza para hacerlo también. Peter Weller tardaba casi 2 horas todos los días solo en meterse dentro del traje, y pasaba tanto calor que cada jornada perdía 1,5 kilos de peso. De hecho, a mitad de rodaje hubo que instalarle un sistema de aire acondicionado interno para que pudiera acabar la filmación. Sí, necesita un coche. Gracias. De nada, a tu servicio. Las tomas de Robocop y el coche lo muestran casi siempre saliendo o preparándose para entrar. Y es que el traje era tan rígido que el actor no podía sentarse, y las veces que lo vemos dentro del auto, en realidad solo lleva la parte superior del disfraz y el actor está sentado en calzoncillos. En el reparto también destacaba el malogrado Miguel Ferrer y Nancy Allen, que daba vida a una policía, antigua compañera del protagonista, la persona que empieza a despertar en él sus recuerdos. Soy Anne-Louise. ¿Cómo te llamas? ¿En qué puedo ayudarla, agente Lewis? No tienes nombre. Murphy, ¿eres tú? Me ponía muy nerviosa no saber cómo iba a relacionarme con esa criatura. Y Peter era un actor magnífico. Se metía tanto en el papel. A veces miraba a Robocop y me preguntaba, ¿hay alguien ahí dentro? Robocop es una película que mezcla acción y ciencia ficción, pero como decíamos antes, tiene otras lecturas. Lo siento, pero ha sido muy gracioso cuando has comparado a Jane Eyre con Robocop. Bueno, no tanto como eso, pero por debajo de la historia nos encontramos con una ácida crítica política que habla de la corrupción, de la falta de ética empresarial o de las grandes corporaciones como las auténticas dueñas del poder. Presten atención al historial de esta compañía. Verán que hemos especulado en mercados considerados tradicionalmente como no rentables. Hospitales, cárceles, exploración espacial. Los buenos negocios están donde se buscan. En particular, el guionista Edward Neumeyer quería hacer una sátira de la codicia empresarial en los Estados Unidos durante la era Reagan. Robocop es esencialmente una sátira de los 80 y de la economía de aquellos años en los que todos querían hacerse ricos. La era de los yuppies que leían libros de artes marciales para aprender a ser mejores ejecutivos, se llamaban a sí mismos tiburones y hablaban de opas hostiles. Robocop es también una película ultraviolenta. La cámara de Verhoeven se recrea con gran salvajismo en los cuerpos destrozados por las balas. El director quería que la escena de la muerte del policía Murphy fuera especialmente brutal. Vamos a divertirnos. Cara bonita, mírame! Y es que Paul Verhoeven veía paralelismos entre la historia de Robocop y la de Jesucristo. Pensé que la muerte de Murphy debía ser como una crucifixión, algo que horrorizara por completo. Por eso debía de ser muy violenta. Luego vienen las escenas en las que vemos unos movimientos electrónicos y empieza a reconocer cosas. Finalmente llega la resurrección. Así es como yo veía a Robocop, como una especie de Jesús americano. Con esta alegoría de Cristo, el director incidía en el hecho de que siempre nos aferramos a la idea de que existen salvadores que se sacrifican para ayudarnos, y esos salvadores son los que nos dan esperanza. Ni que decir tiene que muchas de esas secuencias de violencia fueron matizadas en el montaje final, cortando planos de aquí y de allá para que la película evitara una clasificación X.
Hasta 11 veces tuvo que ser remontada Robocop para conseguir la aprobación de la Junta de Calificación. En mi versión había naturalmente mucha más violencia que lo que se vio en los cines. Disminuyendo la violencia, haciéndola más velada, le quitas lo burlesco y lo grotesco de mi escenificación, que era tan exagerada que la hacía parecer absurda. La violencia de la película es tan extravagante que resulta cómica a veces, y es que toda ella está llena de un negrísimo sentido del humor. Destrucción nuclear. Destrúyalos antes de que le destruyan a usted. Otro juego familiar de los hermanos Butler. Humor que queda implícito en los anuncios televisivos o en las noticias de los informativos que aparecen recurrentemente en la película. Últimas noticias, Santa Bárbara. 10.000 acres de bosque en una zona residencial han sido arrasados cuando un cañón de rayos láser a bordo de la plataforma de paz Defensa Estratégica erró el blanco durante unos ejercicios rutinarios. ¿Casey? Sí, es un día de dolor para las familias de los 113 fallecidos hasta el momento. Entre ellos se encuentran 2 expresidentes de los Estados Unidos que residían en Santa Bárbara. Una última lectura entre líneas nos revela Robocop como una película sobre la identidad humana. Murphy tenía mujer y un hijo. ¿Qué les ha pasado? Después del funeral, ella se fue. ¿Y a dónde se fue? Supuso que estabas muerto. Ha empezado una nueva vida. Puedo sentirlos, pero no los recuerdo. El personaje central es un resucitado a la búsqueda de su humanidad perdida, y es ese conflicto interno sobre su naturaleza lo que nos hace empatizar con un personaje que de otro modo resultaría demasiado frío. Ese meternos en su mente, compartir el cerebro de alguien que es mitad hombre, mitad máquina, me resulta muy atractivo porque creo que tiene un significado casi teológico, la búsqueda del paraíso perdido. The summer's new superhero is America's new super hit movie, RoboCop. La película se estrenó con gran éxito de taquilla en julio de 1987. Las críticas fueron mayoritariamente positivas, aunque hubo algunos medios de comunicación que mostraron su disgusto porque veían en la película una burla del estilo de vida norteamericano. Una burla perpetrada además por un extranjero. Verhoeven no tardó en responder. No hago declaraciones políticas, solo reflejo lo que pasa en la sociedad. Esa es mi percepción de los Estados Unidos. Creo que así es la sociedad estadounidense. No la condeno, no la admiro, es lo que veo y así quiero retratarla. Mezclando ciencia ficción y discurso social, el director holandés había construido una película escalofriante que está entre lo mejor del cine americano de los años 80. Una mirada crítica al sueño americano pulverizado por la codicia. Una última curiosidad. Para el lanzamiento en vídeo de la película se montó una campaña en la que el expresidente Richard Nixon aparecía saludando sonriente y estrechando la mano de Robocop. El expresidente recibió nada menos que $4 millones por prestarse a la broma. Eso sí, según parece, los donó a una asociación benéfica. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con Robocop terminamos por esta semana. Gracias a Mariola Sarrió, que se encarga de las redes sociales y echa una mano en algunas voces, al igual que Pascual Gozalvez. Hoy cierra el programa un grupo español de los años 90. Esta es la versión que las asturianas Undershakers hacían de la canción de la película James Bond contra Goldfinger, la tercera de la saga de 007. Un saludo de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.